¿Qué oles? Pues llegó la época electoral y en México ya la comentocracia está concentrada en explicarnos el proceso que pensábamos estaba totalmente abolido, que es de elegir al candidato del Partido Revolucionario Institucional por parte del presidente en turno, el tapado, como se le conoce y como sigue siendo una anomalía de nuestra democracia y un mal que nos afecta a todos. Y aquí nada tiene que ver con el hecho de que uno puede ser priista, perredista, del Frente Ciudadano por México o de cualquier otra combinación política que se pueda dar en México, hasta los independientes. Se trata de un tema que creo que se debe analizar desde la perspectiva nacional, porque como está el PRI en el poder, hay una pasarela de políticos que hablan bien de la economía, que hablan bien de la justicia y que hablan bien de, digamos, del sistema educativo. En referencia, claro, a José Antonio Meade, el secretario de Hacienda y Crédito Público, tal vez a Gobernación, a Osorio Chong, que creo no tiene ninguna oportunidad, y a Aurelio Nuño, el secretario de Educación, que yo recuerde, incluso no sabe escribir muy bien, se ha equivocado cuando ha hablado ante jovencitos. Pero bueno, digamos, son los tres gallos de Enrique Peña Nieto, el presidente, que tendrá que decidir quién va a ser el candidato de su partido. Esto solo ocurre en México. De verdad que es muy lamentable que a estas alturas del nuevo siglo se sigan aplicando tácticas feudales de elegir al candidato por parte del gobernante, de su partido. Lo que más provoca una comezón que causa molestia y que da asco es que nos estén manejando el tema del candidato del PRI como si nos fueran a revelar al ungido, como si los mexicanos en realidad estuviéramos pendientes de quién va a ser el candidato del Partido Revolucionario Institucional que tanta corrupción nos ha dejado en todo el país, que enseña a todos sus partidarios a cómo abusar del erario para volverse ricos o simplemente para endeudar a los estados. No me digan que ya se les olvidó lo que ocurrió en Veracruz, lo que ocurrió en Chihuahua, lo que ocurrió en Tamaulipas, lo que ocurrió en Coahuila, en fin, lo que ocurrió en el Estado de México, en donde, bueno, pues ganó otro tapado del presidente. Se viene el 27 de noviembre, que pareciera una fecha con algún mensaje, no sé de qué planeta, para Peña Nieto, porque han sido los días 27 de los meses algo significativos para él. Leía varias columnas en los medios nacionales que hablaban de que posiblemente sea el 27 de noviembre, el día que se registre el candidato del Partido Revolucionario Institucional, el ungido o el tapado de Enrique Peña Nieto. Imagínense, si la democracia que representa a México está postrada en el PRI, un sistema democrático en el cual elige el presidente al candidato, me parece la antítesis de lo que es la democracia. Pero en México simplemente no ocurre nada. Lo más lamentable sería que, pese a todos estos años de corrupción, que van a ser 6 de Enrique Peña Nieto, de abusos, de impunidad, de injusticias, de tantos muertos como en el sexenio de Felipe Calderón, los mexicanos, los que voten, busquen una continuidad, porque eso sería el colmo. Obvio está que hay un dicho que dice que los pueblos se merecen a los gobiernos que tienen, pero creo que México ha sido tan golpeado en los últimos 11 años que deberíamos recapacitar con respecto a nuestro proceso electoral y nuestra responsabilidad cívica de elegir a nuestros gobernantes. Pareciera que no entendemos que nos merecemos en realidad a quienes tenemos, que nos da gusto incluso que saquen las arcas del erario de la manera que lo hacen, que se vayan a otros países seguidos por sus esposas y que a estas mujeres que viven como multimillonarias en el extranjero no se les haga absolutamente nada.
porque nuestro sistema judicial es de puros cuates. Y lo mismo pasó con los panistas, o sea, desde la época de Vicente Fox, sí, lo sé. Este ignorante a quien le dimos la oportunidad de ser presidente, uno de los episodios más lamentables en la historia política electoral de nuestro país, y ya se nos olvidó los hijos de Marta, se nos olvidaron el costo de las toallas, se nos ha olvidado la casa de Malinalco, la casa de la gaviota, todo eso parece cosa del pasado. Lo que no se nos debe olvidar es el número de muertos que tenemos en México, el número de desaparecidos, el número de secuestros, el número de asesinatos y el número de tantas injusticias que se cometen día a día en todas las entidades del país. El hecho de que algunos medios de comunicación lo hayan dejado reportar no significa que no ocurra. Lo comentaba el otro día, los mexicanos nos hemos acostumbrado a los muertos y a la violencia. Lo peor sería que asumamos como cultura a la corrupción. Tenemos que hacer algo. Y no estoy diciendo esto porque me parezca mejor un candidato de otro partido. Simplemente creo que debemos de ponerle un alto a este espectáculo del tapado. Si un partido va a elegir a su candidato, que lo haga democráticamente, que no utilice los foros nacionales porque está en el gobierno para hacerlo, para andarlo paseando como si fuera un gallo en un ruedo. Vean lo que hizo el secretario de Hacienda. Se fue a reunir con gobernadores para presumir sus logros como si la economía mexicana fuera una potencia. Ya se les olvidó a los priistas que México sigue siendo una nación de pobres. Hasta la próxima. Y reitero mi llamado. Devuélvanos ese México que nos robaron.